¿Me confirman si están viendo la pantalla o no? ¿La Sí, presentación? señor. Sí, señor. Perfecto. Listo, pues muy buenos días a todos. Nuevamente bienvenidos otro martes de revisión de temas. El día de hoy vamos a hablar acerca de alus valgus infantil y juvenil, pues alus valgus en la población pediátrica. Entonces tenemos en cuenta que es una deformidad, el alus valgus es una deformidad que es poco frecuente en la población pediátrica, que es un motivo de consulta no tan frecuente como, digamos, como uno espera, pues, o como se ve en la población adulta. En la literatura no hay una definición clara acerca de cómo se define pues, el alus valgus en la población infantil. Básicamente tienen que tener, digamos que unos autores pues, hablan pues, que tienen que tener la fisis abierta para poder hablar del alus valgus infantil y otros, sin embargo, otros autores habla que es esa deformidad en valgo de la articulación metatarsofalangica en pacientes que sean menores de 20 años. Con una definición un poquito más amplia y más objetiva, pues determinamos que el alus valgus juvenil es una desviación en varo del primer metatarsiano, que es una desviación en valgo de la falange proximal en un paciente o un niño que es esqueléticamente inmaduro. En cuanto a la epidemiología, vemos que el 90% de los pacientes que presentan, o los pacientes adolescentes o niños que presentan un alus valgus, el 90% tiene una historia familiar, específicamente en relación a la presencia de esta patología en las mamás. El 80% de los pacientes pediátricos que presentan esta patología son mujeres y generalmente la mitad de estas se van a producir esta deformidad cuando presentan menos de 10 años. Tiene una ocurrencia de mayor frecuencia en forma bilateral y tenemos que aproximadamente la mitad de los pacientes adultos que presentan un alus valgus, generalmente se desarrolló desde la niñez. En cuanto a la patogénesis, hablamos que la base etiológica de esta patología está descrita que es la presencia del metatarsus primo varo. Sin embargo, existen otras alteraciones o otras deformidades o otras predisponencias anatómicas en esta población pediátrica que va a dar por la presencia o bueno, puede desarrollar el alus valgus, que es una oblicuidad en la articulación, la primera articulación metatarso-cuniforme, que esto va a ser, como lo dije, más oblicua. El ángulo articular metatarsiano distal va a tener una desviación hacia lateral, pues sus siglas en inglés sería el DMAA, que pues más adelante vamos a hablar más a fondo de esto, especialmente para dejarlo ahí con las siglas. Y también vamos a tener en cuenta que esa primera articulación metatarsofalágica va a ser más plana cónica y ese primer metatarsiano va a ser un poco más largo. Teniendo en cuenta, digamos, como estas características anatómicas es lo que va a predisponer la presencia o el desarrollo de esta patología en la población pediátrica. Este estudio publicado en el 2018 básicamente nos hablaba de esas alteraciones anatómicas que se va a producir a nivel de primer metatarsiano de la cuña medial en la población pediátrica en comparación con pacientes normales que no tienen ningún tipo de patología en cuanto a los valgos en sus pies. Tenemos en cuenta que en esos pacientes el DMA, que es el ángulo de inclinación del distal del primer metatarsiano, va a haber una diferencia importante teniendo en cuenta que para los pacientes de populación normal va a ser aproximadamente 1 grado y en los pacientes que presentan alus valgus van a tener esa inclinación hacia el lateral de 15 grados. También el ángulo de, pues, digamos, de inclinación medial de la cuña medial, el ángulo de inclinación de la cuña medial, en los pacientes de población normal va a ser de 90 grados y en los pacientes que presentan alus valgus va a ser de 94, con una P estadísticamente significativa. Al igual que el ángulo intermetatarsiano, que va a ser de 9.2 grados en los pacientes que no presentan ninguna alteración y va a estar aumentado aproximadamente en 13 grados en los pacientes que presentan alus valgus juvenil. Otra característica importante es esa oblicuidad de la cuña medial, como ya lo nombré anteriormente, que en estos pacientes presenta una deformidad, o los pacientes que no presentan deformidad, perdón, tiene una inclinación, una angulación de 8.7, y en los pacientes con alus valgus es de 12.6, presentando una P estadísticamente significativa. Entonces tenemos en cuenta esos 4 hallazgos imagenológicos que nos van a diferenciar los pacientes con alus valgus juvenil, a diferencia pues anatómicamente con los pacientes que son normales. Entonces, siguiendo un poco en cuanto a la patogénesis de esta enfermedad, damos cuenta que ya hay unos predisponentes anatómicos, que fue los que nombré anteriormente. Entonces, con esta predisponencia anatómica, o pues esta deformidad ósea,
va a haber un cambio a nivel de los vectores de fuerza en los tendones que funcionan a nivel del pie. Específicamente, hablando del aductor, el aductor, pues digamos que va a mantenerse una contractura fija en este, y el abductor del hallux se va a volver, con esa subluxación hacia el lateral de los sesamoideos, se va a volver más plantar y se va a perder esa fuerza abductora, convirtiéndolo en una fuerza aductora. Al igual que los flexores y extensiones del hallux, perdón, también se van a volver más laterales en la articulación metatarsofalángica, lo cual va a aumentar o va a predisponer este vector de fuerza en forma más bien aductora. También va a haber digamos, una laxitud a nivel de la cápsula medial, que digamos que nos va también digamos, Voy a bajando predisponer ese pelito. que nos va a aumentar la deformidad a nivel del pie. En cuanto a los hallazgos radiológicos, este estudio que nos hablaba, pues el hallazgo radiológico en los pacientes con pie plano en relación al hallux valgus, básicamente lo que buscaba en este estudio era comparar los pacientes que tenían hallux valgus juvenil y si tenían alguna relación a nivel de la formación o la alteración con pie plano, porque ya que en la literatura digamos que está descrito como un agente causal, obviamente el pie plano, en la predisposición a la formación de hallux valgus. Básicamente, en este estudio lo que nos determina es que no existe una correlación en el grupo control, o sea, los pacientes normales, los pacientes que tienen hallux valgus juvenil, en cuanto digamos que a los parámetros radiológicos a nivel del retropié que nos van a hacer el diagnóstico del pie plano. Sin embargo, sí va a haber una relación a nivel de los hallazgos en los pacientes con pie plano, en el medio y antepié, asociado, digamos que a la severidad de la presencia de hallux valgus juvenil. Y como lo había dicho, en los parámetros del retropié no va a haber una correlación, como lo vemos aquí subrayado en esta tabla, los grados que va a haber de inclinación del calcáneo, el ángulo tibiocalcáneo y talocalcáneo, van a ser similares, sin diferencia estadísticamente significativa en el grupo control, en comparación al grupo de los pacientes que presentan hallux valgus juvenil. Por esto, digamos que la relación como tal, que la literatura estaba escrita, pues queda, digamos que como entredicho. Siguiendo un poco en la patogénesis de la enfermedad, damos cuenta que cuál es la historia natural de estos pacientes. El hecho de tener fisis abierta, ese potencial de crecimiento del pie, va a hacernos que tenga ese riesgo de progresión de la deformidad, específicamente en pacientes menores de 10 años, por lo cual digamos que el uso de osteotomías antes de esta edad debemos tener en cuenta que va a tener una alta recurrencia en cuanto a la deformidad. En este estudio básicamente lo que nos mostró fue la progresión del ángulo hallux valgus, el ángulo metatarsofalangico, que pacientes que eran menor de 10 años iba a tener un aumento de en aproximadamente 1.5 grados por año. Sin embargo, ya cuando son pacientes mayores de 10 años, no se va a dar esta progresión. Y cabe recalcar que independientemente de la edad, el ángulo intermetatarsiano no iba a tener aumento de progresión con el crecimiento del paciente. Pero existe alguna diferencia entre el hallux valgus o la presencia de esta enfermedad en los adultos y en los niños. Pues digamos que hay una diferencia básicamente entre la presencia de la patología en la madurez esquelética en la población infantil, ya que los niños, pues, digamos que va a haber menos deformidad en la articulación metatarsofalangica, va a haber una menor eminencia medial digamos, de la deformidad, menos engrosamiento de la bursa, digamos, y no va a haber una presencia del gasto de artrosis a nivel de la articulación metatarsofalangica. Sin embargo, en los pacientes pediátricos, la articulación metatarsofalangica casi que en la mitad de los pacientes es incongruente, a diferencia de la población adulta, que esta incongruencia articular se va a dar en aproximadamente el 10 al 15% de los casos. En cuanto al examen físico, se debe realizar un examen físico completo, el paciente, digamos, descalzo, de pie, caminando y en la camilla, específicamente buscando deformidades asociadas, como ya mucho el pie plano, la presencia de hallux valgus interfalángico, la presencia de metatarsos aductos, hay que evaluar las zonas de hiperkeratosis, zonas de presión a nivel del calzado, si hay metatarsalgia por transferencia del segundo metatarsiano, y lo más importante, observar si esta deformidad, si la deformidad en hallux valgus de estos pacientes corrige pasivamente. En cuanto a la radiología, es importante tener unos rayos X AP bien tomados con apoyo para evaluar muy bien la deformidad del pie. Y pues básicamente los rayos X lateral lo que nos va a hacer es completar estudios, básicamente si la asociación, digamos, a un pie plano rígido como una colisión tarsiana
o digamos que evaluar la presencia o no de ese pie plano. Entonces, ¿qué se miden en la radiografía lateral? En la radiografía P, perdón, el ángulo intermetatarsiano, veamos ese ángulo de inclinación del proximal del primer metatarsiano, el ángulo de alus valgus y el ángulo digamos que ya de la parte de inclinación distal de la falange. También es importante observar esa congruencia articular. Como ya hemos dicho, que casi aproximadamente la mitad de los pacientes de la población pediátrica van a tener una incongruencia en la articulación metatarsofalángea. Pero ¿cuáles son los parámetros normales? Pues en la población pediátrica de lo que se tolera es ese ángulo de alus valgus menor a 15 grados, el ángulo intermetatarsiano debe ser menor de 10 grados, ese ángulo metatarsiano articular distal menor de 11 grados, y digamos que pues, ya la parte de la congruencia se evalúa si es congruente o no congruente, y también muy específico hablando de la posición de los sesamoideos. Con base en estos hallazgos imagenológicos y estos ángulos, se puede clasificar la patología en leve, moderado y severo, específicamente teniendo en la parte leve un ángulo metatarsofalangico de 15 a 20 grados, un ángulo intermetatarsial de 10 a 13 grados, y en cuanto a la presencia de la subluxación o de la congruencia articular, va a haber una adecuada cobertura de esos sesamoideos, o este va a tener una subluxación lateral menor de 50%. Cuanto moderados, son de 20 a 40 grados el ángulo metatarsofalangico, de 14 a 20 el intermetatarsiano, y va a haber una subluxación del 50 a 75%. Y ya la patología en cuanto a la alus valgus severo, son esos pacientes que presentan deformidad metatarsofalangica mayor de 40 grados, un ángulo intermetatarsiano de mayor a 20 grados, y ya hay presencia completa o mayor del 75% en cuanto a la subluxación de los sesamoideos. En cuanto al manejo, el manejo no quirúrgico, digamos que es importante, pues obviamente determinar primero, si el paciente es asintomático, pues la idea es no realizar absolutamente nada. Y en cuanto ya a medidas de manejo no quirúrgico, pues se puede realizar, pues digamos que cambios a nivel del calzado, con una bóveda anterior, una parte anterior del calzado más amplia para que no haya zonas de presión. Se puede usar plantillas, específicamente en los pacientes, digamos, que tienen un pie plano asociado, que nos va a disminuir un poco la pronación del hallux. Y nos va a disminuir, digamos que, sin embargo, pues obviamente hay que tener en cuenta que cuando usamos plantillas, pues el uso adecuado del calzado para que no se aumente la presión, digamos que las zonas de presión a nivel del pie. Y el uso de férulas, ortesis, correctoras, pues digamos que también está indicado en estos pacientes. Específicamente se habla que en los pacientes en manejo no quirúrgico, idealmente esos pacientes menores de 10 años, que no tengan madurez esquelética. Entonces, que digamos, este artículo que nos mostró el doctor Groiso en el 92 en cuanto al manejo no quirúrgico, pues de los pacientes con alus valgus juvenil, en 56 pacientes, usó férulas termoplásticas por la noche, ejercicios pasivos y activos, encontrando que hubo una mejoría en los grados radiológicos del ángulo el ángulo de alus valgus en casi la mitad de los pacientes, una mejoría de 6 grados en estos pacientes, una disminución o digamos que empeoró este ángulo en 7 pacientes con una desmejoría de 5 grados aproximadamente. Básicamente lo que ellos recomiendan en este trabajo es que se debe realizar un manejo no quirúrgico, ya que en el 50% de los pacientes podría mejorar la deformidad. Sin embargo, pues digamos que no es estadísticamente significativo en las muestras, y el protocolo de manejo pues, no está muy bien establecidos. En cuanto al manejo quirúrgico, hay que tener en cuenta que la principal indicación para este manejo es la presencia de dolor. Como se volvió a nombrar en el artículo que comparaba la presencia de alus valgus y pie plano, digamos que ellos no encontraron ninguna relación entre el grado de dolor con la deformidad clínica o radiológica, por lo cual digamos que el manejo pues, no es tan importante en cuanto a la deformidad como tal, sino básicamente la presencia de dolor sin una relación clínico-radiológica adecuada. La literatura recomienda que el manejo quirúrgico se debe realizar idealmente después de la madurez esquelética. ¿Por qué? Pues obviamente por lo que habíamos dicho, para evitar las recurrencias. Casi que ya después de la madurez esquelética el uso de osteotomías nos va a disminuir, digamos que va a tener una tasa de éxito evitando las recurrencias, casi el 70%. Y cuando se realizan estas osteotomías antes de la madurez esquelética, antes del cierre fisario,
va a tener una tasa de recurrencia que va desde el 20 hasta el 40% según los estudios. También nombran que esperar esta madurez esquelética pues, nos puede dar un poquito más de madurez a nivel de los tejidos blandos, presentando una menos laxitud de esto, por lo cual digamos que una presencia, una tasa de recurrencia mucho menor. Entonces, básicamente, pero sin embargo, pues como ya lo he dicho, esa progresión que puede existir en la deformidad, específicamente en el ángulo de alus valgus o el ángulo metatarsofalágico, el hecho de diferir o aplazar ese procedimiento quirúrgico, pues nos puede presentar un aumento en la deformidad de los pacientes en esos pies. ¿Qué tenemos como herramientas para el manejo quirúrgico? En la literatura pues, han descrito más de 130 procedimientos para el manejo de esta enfermedad. Sin embargo, pues digamos que el caballito de batalla, pues, o ese grupo de manejo lo podemos dividir en 4 grupos grandes, que son los procedimientos de tejidos blandos, el uso de fisiodesis, las osteotomías sean proximales o sean distales de primer metatarsiano, y los procedimientos combinados, todos ellos pues, básicamente para el manejo de esta patología que es el alus valgus juvenil. En cuanto al manejo de tejidos blandos, está descrito el procedimiento de McBride modificado, que es pues, básicamente la liberación o transferencia del aductor del hallux, una liberación de la cápsula lateral con una aplicatura a la cápsula medial, y inicialmente estaba descrito la excisión de los sesamoideos. Sin embargo, en la literatura pues, los autores no lo recomiendan, ya que se puede pasar de ser un alus valgus a ser un alus varus. Por lo cual este procedimiento digamos que no está recomendado. En cuanto a la indicación del manejo de tejido blando, el procedimiento de McBride, esos alus valgus que presenta una incongruencia de la articulación metatarsofalágica, ya que los pacientes que presentan una articulación que es congruente tiene riesgo de convertirla en incongruente, por lo cual el manejo de tejidos blandos básicamente se deja para esta incongruencia articular. Idealmente se asocia a osteotomías, ya que está descrito en la literatura que este procedimiento en forma aislada tiene una recurrencia bastante amplia, con una tasa que puede llegar hasta el 75% de recidividad de la patología. Cuanto a la fisiodesis, pues está hablando propuesta por Davis en 1996, pero pues para la corrección del alus valgus pues, específicamente, en la cual se realizaba pues, a nivel de la fisis proximal del primer metatarsiano, en la parte lateral, una pequeña incisión y un brocado con la técnica de Bowen y un brocado y curetaje del 30% aproximadamente de la fisis lateral para la corrección de esta deformidad. Ellos, básicamente en este estudio determinaban o pues tenían como meta o como digamos que lo que esperaban es que la capacidad de crecimiento, pues la capacidad de corrección iba a depender del crecimiento, que no se debía realizar en hombres mayores de 16 años, mujeres mayores de 14 años, obviamente recomendado a pacientes de 12 años en hombres y 10 años en mujeres, y que y se podían presentar correcciones que eran pequeñas y que iban a ser progresivas dependiendo del crecimiento de estos pacientes. Básicamente acá mostramos cómo se realiza la corrección. En la imagen A la deformidad, en la imagen B cómo realizan ese brocado y curetaje, y ya en la imagen C cómo la presencia de la mejoría en esos pacientes. Básicamente ellos encontraron que con estos procedimientos se iba a encontrar una mejoría en el ángulo intermetatarsiano que iba a pasar preoperatorio de 15 grados a un postoperatorio de 13 grados, con una diferencia de 2.32 grados, que era estadísticamente significativo, un ángulo proximal del primer metatarsiano que iba a estar inicialmente en 2.55 grados de varo a 2.55 grados de valgus en el postoperatorio, con una diferencia de 5.09 grados, y un ángulo metatarsofalágico, ángulo de alus valgus, que iba a estar inicialmente en 34 grados, con una mejoría hacia los 31 grados, con una diferencia de 3.45 grados. Entonces, que este no era tan estadísticamente significativo, pero sí presentaba una mejoría. Y lo más importante en esto, lo que encontraron más importante en estos hallazgos, es que el 0%, o sea, ninguno de los pacientes que se sometieron a este procedimiento presentaban un aumento en la deformidad. Realmente lo que concluía es que era un procedimiento útil en pacientes con fisis abierta para mejorar la deformidad, para corregir pues, con el crecimiento guiado, pues la presencia de la deformidad del alus valgus, sin tasas de aumento o progresión de la deformidad. En el 2018, estos doctores pues, describieron también el uso de la epifisiosis con tornillo en forma temporal. Describieron 22 pacientes en 39 pies, una edad promedio de 11.1 años, lo cual, pues, como complicaciones ellos, pues, tuvieron 5 retiros tempranos, 3 por molestias
y tocó, pues, a esos pacientes se les realizó una osteotomía proximal y dos hemifisiodesis que no fueron efectivas, lo cual uno, pues, básicamente por una migración a nivel del tornillo. Contando unos resultados radiológicos que iba a una mejoría del ángulo de alus valgus de 26 grados a 22 grados, una tasa de mejoría que era de 0.2 grados por mes y un ángulo intermetatarsiano que pasaba de 14.1 grados en el preoperatorio a 10.5 con una tasa de mejoría de 0.12 grados por mes. Esto es básicamente la tabla del estudio que nos resume lo que les nombré anteriormente en cuanto a la mejoría que eran estadísticamente significativas en la presencia en el ángulo de los valgus y en el ángulo intermetatarsiano. Este es otro trabajo publicado en el 2019, también para el manejo el uso combinado para el manejo de la deformidad de alus valgus con el uso de la fisiodesis con tornillo. Realmente lo que ellos utilizaban aquí era un tornillo Accutrack, que es un tornillo tipo Herbert, guiado, colocado con obviamente son tornillos canulados colocados con una guía. Básicamente lo que buscaba era el compromiso, el cierre de ese 30% a nivel de la fisis lateral del primer metatarsiano, encontrando una mejoría específicamente en estos ángulos, con unas diferencias pues, de 4 grados para el ángulo metatarsofalangico, 2.2 grados para el intermetatarsiano, y para ese ángulo articular del primer metatarsiano proximal, una diferencia de 2.5 grados en el control postoperatorio. Y lo más importante en este estudio, pues sí nos habla en cuanto a la relación, en cuanto a la mejoría en la escala funcional, específicamente para Pinto vio la escala de AUFAS, que tenía un puntaje preoperatorio de 68.7, pasando a un postoperatorio de 85.2, presentando, digamos, que una mejoría significativa en cuanto a la mejoría. ¿Qué otros procedimientos? Ya en cuanto a manejo de osteotomías, inicialmente, pues, digamos, está descrito la osteotomía de Mitchell, que es una osteotomía a nivel del metatarsiano en su parte distal, que pues, está indicado básicamente en esos alus valgus leves a moderados, con unos ángulos menor a 30 grados, el ángulo metatarsofalangico y el ángulo intermetatarsiano menor a 17 grados. Sin embargo, estos procedimientos se deben, pues, lo ideal es que se asocia a manejo de tejido blando, específicamente con la técnica de McBride, en esos pacientes que presentan una incongruencia en la articulación metatarsofalangica. Está contraindicado en los pacientes con un primer metatarsiano corto, ya que este procedimiento acorta más el metatarsiano. Entonces, digamos que no está indicado en esta parte. Como complicaciones, pues, está descrito la metatarsalia, la necrosis vascular o la poca corrección de la deformidad, específicamente en estos manejos. En cuanto a los estudios, pues básicamente son estudios viejos, lo que nos habla pues como el manejo con este tipo de osteotomía. Sin embargo, pues lo que describen estos autores del 98, pues que tiene una satisfacción del 69%, con una subcorrección del 31% y la presencia de metatarsalia en un 20% de los pacientes. Y en este estudio, pues, publicado por el Dr. Canales en el 93, también tiene una tasa de buenos resultados de 68%, con una recurrencia del 10% y una persistencia de dolor en un 34% de los pacientes. Entonces, presentaban resultados muy variables, sin embargo, pues, las series en este tipo de osteotomías son más viejas. Otro procedimiento en cuanto a osteotomías, está descrita la osteotomía de Chevron, que es una osteotomía, digamos, en forma de V, con angulación de 60 grados aproximadamente, que el vértice se va a hacer en forma distal a nivel del primer metatarsiano. Es una osteotomía que es mucho más estable que la osteotomía de Mitchell, no va a producir un acortamiento de ese primer rayo, a diferencia del anterior, entonces, por lo cual va a haber una menor posibilidad de presentar una metatarsalgia por transferencia. Sin embargo, está descrito en cuanto a la recurrencia, que puede producirse hasta en un 20% de los pacientes. Como vemos en este estudio publicado en el Acta Belga del 2013, en el cual tenían 15 pies, un seguimiento a 7 años, una promedio de 14 años, en cuanto a sus resultados, no encontraron necrosis vascular y pues da una escala mejoría, pues una OFA del 85.3 en el seguimiento postoperatorio, con una satisfacción estética del 86%, presentando unos grados de mejoría en cuanto al ángulo preoperatorio, el ángulo intermetatarsiano, el ángulo, perdón, de alus valgus, con preoperatorio que estaba aproximadamente a 31 grados, a un postoperatorio de 14 grados, que al final del seguimiento quedaban 15 grados, y el ángulo intermetatarsiano pasaba a un preoperatorio de 13 grados a un postoperatorio de 6, con un seguimiento a 7 grados. Esto es importante porque la mayoría de estudios se ve que el resultado inicial
de la corrección, pues se ve al seguimiento final, que es básicamente iba en la mayoría de estudios a 2 años, como mínimo, sí presentaban digamos que una desmejoría poca, pero una desmejoría en cuanto a lo que encontraban en el postoperatorio inmediato. La osteotomía a nivel proximal del primer metatarsiano, pues digamos que básicamente está indicada en esos pacientes que presentan una deformidad o una angulación mayor en el ángulo intermetatarsiano. Se puede realizar como una osteotomía de cuña lateral de cierre o una apertura medial. Básicamente, el doctor Zuckerman nos hablaba que tenía una tasa de menor recurrencia cuando se realizaba ese cierre lateral. También se podía realizar una osteotomía en forma cupuliforme, ya que la ventaja de esta es que no iba a realizar acortamiento a nivel del primer rayo. Una descripción por el doctor Mann con una tasa de éxito que iba hasta el 95%. Realmente este estudio pues, nos mostraba, digamos, que la realización de esta osteotomía a nivel proximal en 20 pies, un seguimiento a 3 años, que básicamente lo que se realizaba era una bunectomía. Con esta toma de injerto se realizaba una osteotomía de cuña medial de apertura y asociado a esto se les realizaba un procedimiento de tejidos blandos, que específicamente el descrito por el Dr. McBride. En cuanto a los resultados, encontraba una mejoría del ángulo de alus valgus de 31 grados a 17 grados, con una mejoría del ángulo intermetatarsiano de 13 grados a 11.3 grados, con un 100% de buenos a excelentes resultados en su serie de pacientes. También está descrita pues, la doble osteotomía a nivel del metatarsiano, que es una osteotomía proximal y una osteotomía distal, idealmente propuesta por el Dr. Peterson y Newman. Básicamente, que se realizaba una osteotomía cierre medial distal y apertura medial proximal, básicamente indicada en pacientes con algo valgo congruente y que eran que presentaba una deformidad mayor, pues una severidad en cuanto a la patología. La ventaja que pues era una osteotomía extraarticular, por lo cual describían que tenía menor riesgo, de producir rigidez a nivel de la articulación, con unas mejorías significativas que van de 38 a 14 grados en el ángulo metatarsofalágico y de 14 a 5.9 grados en el ángulo intermetatarsiano, con una satisfacción que iba aproximadamente el 86%. Básicamente en esto, pues este trabajo que nos explica el doctor, pues, aquí el doctor Scott Mubarak, que básicamente lo que nos describía pues esos hallazgos radiológicos en cuanto a la corrección del alus valgus juvenil cuando se realizaba una osteotomía simple, proximal o distal y una doble osteotomía. Básicamente en esta primera gráfica lo que nos muestran es que unos estudios, digamos que homogéneo en cuanto a la muestra de los pacientes, tomando digamos que en cuanto al ángulo intermetatarsiano en los 3 grupos de pacientes iban a tener, digamos que un grado de deformidad similar, igual que en el ángulo metatarsofalágico y igualmente en el ángulo articular distal del primer metatarsiano. Entonces, básicamente lo que nos mostraba es que todos los pacientes eran homogéneos en cuanto a la muestra y lo que nos encontraba básicamente es que en cuanto a la mejoría, digamos que todos presentaron mejorías, sin embargo no habiendo diferencias estadísticamente significativas en los 3 grupos, únicamente pues, en cuanto a la osteotomía doble, en ese ángulo articular del primer metatarsiano en la parte distal, se iba a presentar una mejoría que iba a ser estadísticamente significativa en comparación a la osteotomía distal o la osteotomía proximal. Por lo cual, digamos que nos recomendaban que ese uso de esta osteotomía doble en esos pacientes que sí presentaban un aumento específicamente en el ángulo articular distal del primer metatarsiano. Otro tipo de osteotomía descrita para la corrección de alus valgus, la osteotomía tipo SCARF, básicamente una osteotomía diaficiaria que va a tener un mayor contacto óseo a nivel de la osteotomía. Su desplazamiento se puede realizar en forma multiapical, ya que digamos que tiene un punto de movimiento un poco mayor. Puede haber un descenso, digamos, de la cabeza del primer metatarsiano, un acortamiento, un alargamiento, dependiendo de lo que se necesite realizar en estos pacientes. En las series de los pacientes adultos, pues mostraban muy buenos resultados, específicamente en pacientes que presentaban deformidades que eran moderadas a severas. En cuanto a pacientes pediátricos, están estas 2 series grandes publicadas, puestas por el Dr. Farrar en el 2012. Tenían 29 pacientes con seguimiento de 38 meses, con una promedio de 14.1 años, con unos resultados que iba a haber una mejoría de 34 a 16 grados en el ángulo metatarsofalágico, de 15 a 8 grados en el ángulo intermetatarsiano,
y en ese ángulo articular distal del primer metatarsiano iba a tener una mejoría de 16 a 9 grados. Una escala AUFAS al final del seguimiento de 94.2 puntos sobre 100, una satisfacción del 93%. Y este estudio, que ya un poco más reciente, 2019, en el cual tenían 21 pacientes con 31 pies, con algo que específicamente era severo. Sin embargo, en este estudio, a pesar de que lo nombran que era en población en adolescentes, la edad promedio era 28.6 grados y el menor paciente tenía 16 años, perdón. Por lo cual, digamos que pues, básicamente son más adultos jóvenes que adolescentes. Sin embargo, también presenta una mejoría en cuanto a los ángulos de deformidad, pues, de 37 a 14 grados, de 14 a 5, de 31 a 7 grados, específicamente observamos una mejoría significativa bastante importante en ese ángulo articular del primer metatarsiano, con un puntaje en la escala OFAS que pasaba de 58 puntos a 94 puntos al final del seguimiento. Otro tipo de procedimiento que se puede realizar es el procedimiento Lapidus. Básicamente este es un procedimiento que se realiza una artrodesis de la cuneo-metatarsiana de primer rayo, que está indicado en esos pacientes que presentan una hipermovilidad a nivel de ese primer rayo, o un metatarso primo varus severo, que dado por ese aumento severo del ángulo intermetatarsiano. Este procedimiento, pues básicamente no se realiza en forma aislada, debe asociarse al procedimiento de tejido blando, específicamente descrito por Mark Bray, y está descrito obviamente en pacientes que tengan una madurez esquelética, una tasa de buenos resultados que está descrita desde el 79 al 91%. Vale recalcar, pues digamos que otro grupo de pacientes diferente, pues al paciente alus valgus idiopático que nombramos anteriormente, básicamente son estos pacientes que podemos decir que son alus valgus patológicos, que son los que están asociados a alguna alteración neuromuscular, específicamente esos pacientes con parálisis cerebral infantil, en cuanto que su indicación, pues en ese caso, pues no va a variar, va a ser igualmente que en la patología idiopática el dolor, pero también va a haber en estos casos una indicación más relativa, que es esa dificultad para el uso de calzado o el uso de ortesis, una mala higiene a nivel de los pies, esa marcha patológica con esa pronación del hálux, y una afectación a nivel de las uñas como indicaciones, digamos que relativas para el manejo de estos pacientes. Básicamente en esto, pues las osteotomías y el manejo de tejidos blandos tienen una alta tasa de recurrencia, por lo cual digamos que el manejo que está descrito como pilar o el manejo ideal en estos pacientes es la artrodesis de la articulación metatarsofalágica. Sin embargo, pues reconociendo que esto va a cambiar un poco la biomecánica del pie, específicamente en el despegue, hay un estudio publicado en el 2018 en el ACTA turca, básicamente lo que determinaban era buscar un protocolo de manejo o un esquema básicamente para la corrección de alus valgus en estos pacientes con parálisis cerebral, en lo cual ellos encontraron que los pacientes que ya tenían desgaste, pues esos pacientes o un grado de artrosis en la articulación, pues se sometían de una vez a artrodesis. Pero en esos pacientes que no tenían desgaste de esa articulación, una articulación congruente, básicamente ellos compararon que si se realizaba manejo de tejidos blandos o manejo de tejidos blandos con osteotomía, ese ángulo de alus valgus al final del seguimiento iba a ser, digamos que iba a tener una corrección y una mejor, y se iba a mantener al final del seguimiento, a diferencia de los pacientes que únicamente se les manejaba tejidos blandos, que iban a presentar mejoría posoperatoria, pero al final del seguimiento esto iba a recidivar o una recurrencia en cuanto a la deformidad. Igualmente en el ángulo intermetatarsiano, sin embargo, aquí la diferencia en cuanto a la recurrencia al final del seguimiento era un poco menor. Por lo cual ellos determinan este esquema de manejo para los pacientes con alus valgus con parálisis cerebral, en cual encontraban que si el paciente era flexible y no tenía síntomas, pues básicamente lo que se les hacía era manejo pues, sintomático únicamente y cambios en el calzado. Si esa era una deformidad que era fija y tenía dolor, con un ángulo metatarsofalágico mayor a 45 grados y un intermetatarsiano mayor a 20 grados que presentaba degeneración articular y subluxación, a estos pacientes se les realizaba artrodesis. Por esos pacientes con un ángulo menor de 45 grados y menor de 20 grados, pues la idea era realizar procedimientos, digamos, reconstructivos mediante osteotomía asociado al manejo de los tejidos blandos. Cuanto resumen, básicamente ya aquí hablando en forma general de alus valgus, ya saliendo del alus valgus patológico, todos esos pacientes que presentan deformidad, con una articulación congruente se le debe realizar una osteotomía de Chevron, una osteotomía doble del primer metatarsiano.
Cuando hay una incongruencia de la articulación, pero con el ángulo intermetatarsiano menor de 13 y un ángulo de los valgos menor de 30 grados, pues se puede hacer una osteotomía de Chevron o una osteotomía o un procedimiento de tejido blando de McBride asociado a una osteotomía proximal de primer metatarsiano o una osteotomía de Mitchell. Cuando presentaban ángulos intermetatarsianos mayor a 13 o menor de 40 grados, a un ángulo moderado, pues se realizaba un procedimiento de McBride asociado a una osteotomía del primer metatarsiano o una osteotomía de Mitchell. Si ya presentaba esa hipermovilidad de la primera articulación metatarso cuneiforme, pues básicamente lo que se realizaba un procedimiento de lápidos. Y en esos pacientes neurológicos, pues aquí en este grupo, pues él nombraban básicamente en este trabajo, pues solamente el uso de artrodesis para el manejo de esto. Vale recalcar, pues en cuanto a resumen, esto que nos describe el doctor Cowling y el doctor Mann, básicamente como su esquema de manejo en sus pacientes, en el Food and Eco International del 95, básicamente lo dividían en tres grupos, son los pacientes con deformidad leve, ellos los manejaban mediante una osteotomía de Chevron y procedimiento de McBride. Esos pacientes que presentaban una subluxación a nivel de la articulación metatarsofalágica, se realizaba una osteotomía proximal del primer metatarsiano asociado a procedimiento de tejidos blandos. Y en esos pacientes que presentaban ya una deformidad en la articulación, digamos que una deformidad con un ángulo de primer metatarsiano, de inclinación del primer metatarsiano aumentado, básicamente ellos recomendaban el uso de osteotomías dobles en el primer metatarsiano asociado a un procedimiento de tejidos blandos. Básicamente con eso ellos encontraron que tenían resultados buenos, excelentes, en el 92% de los casos. Entonces, ya para llevar a casa, pues es importante conocer las diferencias estructurales y el manejo, pues en comparación con la población adulta, que el manejo conservador, pues se puede realizar en pacientes menores de 10 años, esperando, pues digamos, que ese aumento, esa madurez esquelética. Sin embargo, los resultados radiológicos en las series, no hay mejoría en estos. Se debe escoger el mejor momento para la realización del procedimiento quirúrgico, ya sea pues, la realización de osteotomías o la realización de fisiodesis. Y digamos que hay que conocer pues, todo el arsenal quirúrgico y el algoritmo pues, un poquito más organizado para escoger el mejor procedimiento, ya que sea, pues, digamos que independiente o el mejor procedimiento que pueda requerir nuestro paciente. Muchas gracias.